Hola, mi nombre es Yasmín Morales y pertenezco a la generación número 21 del Diplomado en Consejería para la Intervención, Prevención y Atención del Consumo de Drogas. El día de hoy estaré por aquí compartiendo mis aprendizajes de la materia Elementos Básicos de la Psicología y algunas reflexiones sobre ella. De acuerdo a lo que revisamos en la clase, podría decir que los objetivos han sido los de, además de conocer los elementos básicos de la psicología, podernos cuestionar, pensar y reflexionar a nosotros mismos. Los temas centrales de esta materia fueron los de la evolución humana, de la cerebralización a las organizaciones complejas, del pensamiento profundo y la filosofía, de las heridas narcisistas a la humanidad, el psicoanálisis y las adicciones y el problema para habitar el propio lugar. El proceso de evolución es bastante complejo. La evolución humana ha durado miles de años y no ha sido tan lineal como en ocasiones la aprendemos en el sistema escolar. Han habido muchas especies e incluso podríamos decir que especies intermedias entre estas que la ciencia ha encontrado a lo largo de sus investigaciones. Podríamos decir que existieron dos grupos importantes, uno donde podemos englobar a los homínidos, que son todas estas especies de primates superiores, complejos, con ciertas habilidades que de ahí se fueron desarrollando para convertirse en los humanos. Estos homínidos se humanizaron. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieron un proceso en donde fueron desarrollándose cada vez con mayor complejidad desde el punto de erguirse, de caminar a dos pies, de reunirse en sociedades complejas, bueno, en grupos complejos, de tener costumbres, de tener cierta cosmovisión sobre la vida y la muerte y enterrar a los muertos, cosa que nos distingue bastante de los animales, ya que los animales no tienen tumbas, no adornan con flores, no entierran a sus animales con utensilios o con herramientas. Este proceso de humanización necesitó de otro proceso llamado cerebralización, el cual quiere decir que el cerebro fue cambiando tanto por las experiencias del entorno como por la dieta que fueron incorporando los homínidos. Obviamente, conforme más habilidades y conforme más herramientas podían desarrollar, pues eso les permitía también mayor acceso a ciertos alimentos, a poder guardar semillas, a poder almacenar alimentos y a poderse reunir en grupos complejos con herramientas para cazar animales más grandes y con ello tener una dieta más rica. Esto permitió el desarrollo de un cerebro con, digamos, una corteza cerebral bastante definida o desarrollada, que ha permitido que podamos pensar más allá de lo que los animales han podido, pues, desarrollarse. Esta complejidad de el Homo sapiens humanizado fue dando consigo cada vez mayores elaboraciones de pensamiento, que a su vez fueron pues confluyendo en ciertos espacios, en ciertas épocas, y dando con ello, con los griegos, como algo llamado filosofía, que es el pensamiento reflexivo, pues como organizado en una doctrina, en una disciplina, con ciertas métricas, reglas, para poder pensar mejor y para poder acceder al conocimiento como tal. Posterior a la filosofía de los griegos, pues obviamente fueron desarrollándose cada vez posturas y teorías más complejas, hasta el punto de que no podríamos entender nosotros cómo pensaban los filósofos de una época anterior a la nuestra,
pues nosotros, digamos, estamos enriquecidos en nuestra cultura y en nuestro pensamiento, hasta en lo más particular y personal e individual que podamos ser, tiene que ver con la filosofía o con las filosofías por las que ha ido atravesando la humanidad. Este desarrollo de pensamiento que nos ha permitido la filosofía también fue permitiendo el desarrollo de otras áreas de estudio, como la ciencia. La filosofía ha permitido que el ser humano pasara de la observación, de la veneración de dioses, por ejemplo, del dios sol, de la diosa luna, el dios de la lluvia, etcétera, a procesos complejos, digamos, no humanizados, como la ciencia, en donde sabemos ahora que hay fenómenos del universo y de nuestro planeta que permiten ciertas condiciones para que exista gravedad, para que haya lluvia, para que la luz sea de cierta manera, para que haya cierto tipo de naturaleza, etc. Digamos, este proceso de pasar del mito al conocimiento se llama del mito a logos, que hace referencia a pasar de estos cuentos, de estas ideas mágicas, a observaciones complejas, con experimentaciones y con resultados más concretos bajo ciertas condiciones, a lo que hoy le llamamos ciencia. Es decir, pasar del pensamiento mágico a un pensamiento más conectado con la realidad. El ir cada vez, con cada época, derrumbando mitos y accediendo a mayor conocimiento, ha creado unas heridas a la humanidad. Estas heridas a la humanidad hacen referencia a que pues la Tierra no es el centro del universo, lo que se creyó en alguna temporada. También a que el ser humano no viene del barro ni de un dios que hace magia, sino que el ser humano es como es al día de hoy por un proceso bastante complejo, como el que he mencionado, que ha ocurrido durante miles y miles de años, que nuestra mente quizás no alcanza ni siquiera a visualizar. Por lo tanto, es una caída de la omnipotencia de Dios, o del Dios de cierta religión, que ha estado, digamos, como más dominante en estos últimos tiempos, ¿verdad? Porque antes, pues seguramente hubo otros dioses y no sabemos qué decían. Muchas veces no tenemos acceso a otras religiones, pero sabemos que no es algo mágico, que no viene de Dios, sino que viene de un proceso complejo. Y también la tercera herida al narcisismo de la humanidad es que no somos dueños de nosotros mismos, que toda esta complejidad de pensamiento, de cultura, de herencia, de disciplinas, crea en nosotros una mente profunda llamada inconsciente, al cual no tenemos acceso, pero que dicta la forma en la que llevamos nuestra vida. Sigmund Freud fue el padre del psicoanálisis, doctor que se interesó en la enfermedad de la mente y en la locura humana, dio como resultado de todo el trabajo de su vida una disciplina llamada psicoanálisis, el cual tiene toda una estructura de pensamiento, toda una técnica de acción para poderle permitir a la persona que vive este proceso una especie de insight, que es un hacer consciente lo inconsciente, es una forma de poder acceder de cierta manera a esa parte desconocida de nosotros, que es el inconsciente. Y como tal, no podríamos imaginarnos el mundo sin el psicoanálisis. Hoy por hoy todas las personas en nuestro más coloquial lenguaje hablamos de que tenemos un inconsciente, de que no nos dimos cuenta o no sabíamos algo que sí sabíamos, que inclusive todos aquellos modelos terapéuticos o de consejería tienen en su base y en su núcleo más profundo el psicoanálisis. Todas las psicologías y las consejerías buscan que la persona que está en este proceso pueda ser más consciente de sí misma. Y eso ha sido gracias al psicoanálisis. Y bueno, gracias al psicoanálisis podemos reflexionar sobre una cosa que vimos en clase llamada habitar el lugar, relacionado con el tema de las adicciones. Algo de lo que comenzamos a ver y lo que nos tiene aquí a nosotros hoy por hoy formándonos como consejeros en adicciones es que la persona con adicción encuentra un lugar subjetivo, un lugar que va más allá de lo físico y va más allá de lo mental. Es como un espacio entre estos dos, en donde encuentra un lugar para ser y para estar. Muchas veces porque no se está conforme o porque no gusta la realidad que se vive, la realidad material en la que se encuentra, y encuentra un escape a esta realidad o a esas emociones angustiantes en las adicciones. Y al mismo tiempo, esta persona
pues está en un lugar paradójico, porque habitar en la adicción es al mismo tiempo un perderse, o sea, un dejar de ser. Entonces, el cuestionamiento que hemos tenido sobre habitar el lugar hace referencia a cuestionarnos cuál es nuestro lugar, quiénes somos, a dónde vamos, en dónde estamos, y poder ir, por lo menos quienes nos estaremos formando en consejeros, poder tener el control en la medida de lo posible de nuestra voluntad y de nuestras acciones, contrario a lo que pasa cuando caemos en adicciones. Perdemos el control, perdemos la voluntad y perdemos la capacidad de construir una vida. Ser consejera en adicciones requiere de algunos esfuerzos y conocimientos de la persona que habita este lugar. Uno de ellos es ser consciente, pues al estar en contacto con otra persona podemos caer en una especie de proyección, podemos caer en una repetición en donde decimos a la persona lo que para nosotros es correcto, y el consejero en adicciones necesita tener una escucha que, como nos enseña el psicoanálisis, una escucha distinta, una escucha diferente a la escucha de cualquier persona. El ser consejero en adicciones para mí es estar en un lugar en donde haces una función para que la persona pueda encontrarse a sí misma y construir un nuevo lugar que no sea en las adicciones y que sea en una realidad que le sea agradable, una realidad de la que no necesite escapar. Y bueno, esto es todo por mi parte. Este es el resumen que para mí toca y aborda los grandes temas que conocimos durante esta materia de elementos básicos de la psicología.